libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya estamos acá. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan transitando este momento tan no sé si es conflictivo, tan contradictorio, tan raro, ¿no? Recién veía las imágenes del presidente de la Argentina reunido con Netanyahu, a las risas. Qué triste que es este momento, ¿no? Da vergüenza, me da vergüenza por todos nosotros, me da vergüenza por nuestro país, tener que estar representando esta porquería, ¿no? Que uno siente que representamos como país con este tipo. Bueno, muy difícil, pero sí, la verdad no tengo una gran noticia para darles, ¿eh? Cuando hay una buena noticia hay que estrujarla, exprimirla y guardársela para las largas épocas de sequías de buenas noticias. En esta época no prosperan. Pero bueno, vamos a hacer hoy un picadito de algunas noticias mezcladas, ¿no? Un poquito de política internacional, un poquito de narcoestado, y de la 1114, de cosas espantosas que hace el narco y que estamos enterándonos de qué se trata el narco. No conocemos las aristas, todas las aristas de lo que pasa en un país donde ya no hay controles para los narcos. Ahora dicen que lo buscan, ojalá los encuentren. No me refiero a los 4 detenidos, sino a los jefes narcos que ordenaron este triple asesinato. Los que las mataron fueron sicarios. Alguien ordenó ese triple crimen y tienen que encontrar a ese, que es el autor intelectual. En la Argentina tenemos una larga tradición de quedarnos con los autores materiales y no llegar nunca a los autores intelectuales, que suelen ser de otra clase social, de otros barrios, de otro círculo de amistades, con contactos en el poder judicial, en el poder político. Bueno, pero esta vez, ya que vivimos en un bolonqui todos los días, esas 3 chicas merecen que esta vez caiga un pez gordo. Por una vez, en algún momento tiene que caer un pez gordo. Estamos hartos de que digan que luchan contra el narcotráfico y agarren a perejiles que viven en la villa. Esos no son los narcotraficantes importantes, esos son perejiles, a esos los agarra cualquiera. Bueno, los mensajes, para no pasarme de largo como hago a veces, que me olvido donde estoy, en los mensajes el teléfono es el del mismo de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y bueno, para que no siga adelantando cosas, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, a ver, ¿por dónde? Bueno, ya que mencioné a Netanyahu, terminamos de hablar de esa parte que después va a retomar Jorge en unos minutos. Bueno, más o menos quedaron claros en los discursos que escuchamos, en los posicionamientos que escuchamos, en estas bilaterales, en la triste bilateral que tuvo. Miren que Milei no suele tener bilaterales. La única que tiene es con este carnicero. La verdad, me da vergüenza ajena, me humilla, como Argentina, ¿no? Que estemos ubicados en ese lugar que a simple vista es el lugar del mal. A simple vista, no hay que explicar nada. No se necesitan documentos, no se necesitan investigaciones, no se necesita hacer historia.
Lo que nos duele es lo que pasa y vemos que pasa hoy contra gente que no hizo nada en el pasado porque acaba de nacer. Esa gente tiene 2 años, tiene 2 días, tiene 3 años, 4 años. Hay que tener la cabeza envenenada para creer que el enemigo es un recién nacido, ¿eh? Hay que tener la cabeza muy deformada. Bueno, mientras tanto, mientras esto sucede en el ombligo de Occidente, la gente que escucha por radio no me ve hacer las comillas, pero creo que estoy poniendo un tono de voz que es tono comillas, así que voy a tratar de obtener un tono comillas para los que no ven el streaming. Bueno, ayer les contábamos que mientras estábamos haciendo el programa estaban allanando prueba la obra social de los peones rurales, porque, bueno, también hay allanamientos en la Superintendencia de Salud, es decir, hay una actividad, juez Casanelo es hay una actividad muy intensa, de la que posiblemente no estemos enterados, ni nos vayamos a enterar hasta que no haya un resultado, porque, bueno, hay mucha cobertura del triple crimen que tiene absolutamente su interés, pero los medios optan por seguir un solo tema y estos temas judiciales que van contra el gobierno la gambetean porque todos cuidan la tajada de pauta. Pero se estima en ese juzgado, y por eso hicieron los allanamientos a la Superintendencia de Salud, que ahí también estaba metida la Suizo-Argentina en la obra social de los peones rurales, y que habrían recibido a través de esa obra social alrededor de unos 7.700 millones de pesos. De ahí no sabemos si el 3 era para Karina, si era el 8, no sabemos. Estos muchachos a lo que se dedicaban, ya lo explicamos, pero para que no se nos deshilache la información, que como no es seguida como cobertura, hay una diferencia entre dar una noticia y hacer una cobertura, ¿no? Esto por ahí es muy rudimentario, pero es para que ustedes lo sepan y sepan decodificar un poquito más la lectura o las intenciones de los medios hegemónicos y también de los medios, de cualquier medio. Cuando uno hace una cobertura, por ejemplo, nosotros acá hacemos cobertura de Gaza, de la flotilla, de lo que, bueno, no pasamos todos los días, pero vamos cubriendo los avances o los retrocesos sobre un tema en particular. No les damos una noticia y los dejamos colgados con otras noticias por 15 días. Porque de esa manera nadie se entera de nada, nadie se termina de enterar de nada. Esa política de la no cobertura es la que están haciendo casi todos los medios, salvo algunos, bueno, C5N, que va a un lugar y lo sigue, pero son contados los casos en los que hay cobertura, y coberturas internacionales no hay prácticamente nada, salvo cuando hay elecciones, como si lo internacional no influyera en lo que está pasando. Bueno, ahí teníamos a la Suizo-Argentina, que la verdad que está más sucia que una papa. Los Cobalinkers son los que pidieron que la causa se declarara nula, de nulidad absoluta. Esta de nulidad absoluta, están hasta las manos estos que viven en la isla de Nordelta. Pasan otras cosas que se dan de patadas. Hoy salió el número de pobreza medido por el INDEC de Milei, que ya sabemos que mide mal, porque no mide alquiler, no mide, bueno, un montón de cosas, medicamentos, no mide un montón de cosas que es en lo que se nos va la guita, porque uno más o menos puede pilotear algunas otras cosas, pero remedios, bueno, hay alguna gente que no puede ni siquiera seguir tomando los remedios que necesita, pero por lo menos las enfermedades que tengo yo no puedo suspender los remedios, así que aunque me quede sin comer tengo que tomar los remedios. Bueno, y dan el 31%. Todos sabemos que eso es falso. Todos sabemos que eso es falso.
Y no tenemos otros números para contrarrestar, pero por ejemplo, en un país con un 31% de pobreza no pasa lo que pasó hoy en Rawson. Nos está entrando otro audio. Ahí está. Me refería a Rawson. Hoy hubo algo rarísimo en Rawson. Rarísimo quiero decir como síntoma. Un grupo de vecinos tomó el Consejo Deliberante, lo tomó y dejó a todos los concejales adentro, 20 horas. 20 horas estuvieron reteniendo a los concejales. Y la demanda era muy clara: bajen ya las tarifas de luz, porque no las podemos pagar. Entonces, por una tarifa de luz que no mide el INDEC, un grupo de vecinos de Rawson que están desesperados porque no ganan como para pagar esas tarifas de luz. Bueno, yo me imagino que los concejales de Rawson se deben haber comido un mal momento, pero sepan, todos los que están en un puesto público, todos los que son funcionarios, que como dijo el presidente Milei, a la gente antes de morirse de hambre algo se le ocurre. Bueno, Milei va a ser testigo de todas las cosas que se le van a ocurrir a la gente antes de morirse de hambre. Porque nadie se deja morir de hambre sin intentar, bueno, solamente los melancólicos, ¿no? Pero que los hay. Pero si uno está más o menos equilibrado, algo intenta hacer antes de morirse de hambre. Así que lo de Rawson yo creo que hay que tomarlo como un síntoma. Ustedes lo vieron en alguna parte, yo no lo vi en un diario, pero no lo vi en televisión, no lo vi en... Y miren que es una flor de noticia, un consejo deliberante tomado por rehén por un grupo de vecinos. Es una venta de una noticia importante para algún medio que quisiera dar un paneo de que es mentira el 31% de pobreza y de que estamos hasta las manos con lo que el INDEC no mide, que nos está ahorcando lo que el INDEC no mide, que no tiene ninguna gracia tener un INDEC que mida lo irrelevante, porque no mide lo importante, que es por ejemplo el techo, si lo podés seguir manteniendo o no, o si te vas a la calle. Eso el INDEC no te lo dice. Y por otro lado, bueno, estamos viendo la inconsistencia de este gobierno que no para. Hay gobiernos, no sé si hay gobiernos con incontinencia. Lo que tiene es como una especie de... eso me interesaba, distinguir, diferenciar, porque ayer estábamos hablando, no me acuerdo si en un peloteo o en el editorial, de lo contradictorio, la contradicción que forma parte casi intrínseca de las nuevas derechas, que como no están atadas al lenguaje, pueden decir cualquier cosa y no tienen ningún problema con ser inconsistentes al día siguiente, ¿no? Trump un día lo odia a Lula, al día siguiente tiene química, un día le cobra el 50% de arancel, al día siguiente el 100%, después el 20%. Un día amenaza con mandar el ejército norteamericano a México, después dice que Claudia Sheinbaum le cae bárbaro. Esas son las contradicciones del líder del imperio. Ahora, pensando en la contradicción argentina de las retenciones, que la verdad es un chasco, es una especie de papelón infernal, no obstante hay que ver si no hubo también algún manejo, porque las grandes cerealeras, apenas se anunció que dejaban de existir las retenciones, compraron todo y vendieron 7.000 millones de dólares de soja. Ahora se terminó, ahora no vende más nadie, porque las retenciones vuelven. Eso no es una contradicción. Digamos, yo lo que quiero es separar. No es que la ultraderecha sea contradictoria y listo. Son diferentes contradicciones. Trump es contradictorio porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la otra y al tercer día vuelve a decir lo del primer día y así nos va llevando. Pero con el rumbo que se trazó, que es un rumbo loco, que es un rumbo, desastroso para nosotros, visto desde América Latina, porque además tenemos que acostumbrarnos a ver la política internacional desde acá.
no estamos en la nada, no podemos, que eso es lo que hacen los medios de comunicación convencionales, te dan la política exterior como si nosotros estuviéramos en un limbo y como si nada de lo que dicen nos afectara. Hay cosas que nos afectan directamente y hay cosas con las que no tenemos nada que ver, pero la gente que nos comunica qué pasa a nivel internacional en los medios grandes, no nos advierte qué cosas de la geopolítica nos afectan y qué cosas no, y nos afectan muchas cosas. Lo que les decía es que esto de las retenciones un día sí y al otro no, no hay que confundirlo con las contradicciones de Trump. Esto no tiene que ver con que Milei cambió de opinión. La reimplantación de las retenciones, que se apuró porque tenían más tiempo, pero bueno, realmente está bien que la corten rápido porque si no, se iban a enriquecer más unos pocos. Pero quiero decir, no es una contradicción. Esta reimplantación de las retenciones es la primera medida de una nueva gestión económica, en la que Caputo no pincha ni corta. El que dicta la política económica acá ahora es el Tesoro de Estados Unidos. Los que van a decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, con el caramelito de los 20.000 millones de dólares si gana, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y realmente a mí me impresiona, porque Caputo ayer, que no sé si es consciente Caputo de que dejó de ser el ministro de Economía de la Argentina. La verdad que no sé, porque esas mentes para mí son inexpugnables. No sé qué pasa por ahí. En las mentes de los timberos y los crueles, la verdad, uno no puede ponerse en el lugar, porque no ha experimentado nunca esa sensación de me cago en el prójimo, ¿no? Entonces es difícil entenderlo, pero cuando salió de la reunión de ayer con Trump, Caputo lloraba. Yo digo, pero ¿qué les pasa a esta gente? Están todos mamados, porque Caputo es un jugador, es un timbero, es un financista que no le importa la producción, que jamás va a pensar en el valor agregado, ni nada de eso. Pero se le despertó el lado místico ahora, y un lado místico horroroso. Pero al mismo tiempo estaba emocionado. A lo mejor era la emoción de que lo liberaran de ser ministro de Economía de la Argentina. Ahora la Argentina ya está en manos de Trump. Entonces, Caputo obedece. Le dijeron, volvió a poner las retenciones, las pone. Vamos a ver qué le dicen mañana y qué es lo que hace mañana. Pero no van a poder hacer cualquier cosa. Porque como decíamos ayer, tenemos un poder legislativo revitalizado, por suerte con una nueva correlación de fuerzas en la que hay que confiar. Y ya son y 20. Bueno, 2 palabras sobre el triple femicidio que todos los medios tomaron y que la verdad hay mucho para investigar ahí. No me quiero pasar mucho del tiempo que tengo para el editorial, pero sí quería recalcar o por lo menos mencionar esto que dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que a través de uno de los teléfonos de los detenidos encontraron que hubo no se sabe si un grupo cerrado de Instagram o de TikTok o de WhatsApp, pero que hay un grupo cerrado de 45 personas que vieron en directo las torturas a las 3 pibas y los asesinatos. Eso es el narco. Eso es el narco. Esa es la cara del verdadero narcoestado. ¿Quiénes eran esas 45 personas que estaban viendo las torturas a las 3 pibas? Es inimaginable esto. Y hay que llegar a esas 45 personas. Si la seguridad, si el Ministerio de Seguridad, hoy la vía Bullrich dentro de todo, no queriendo politizar el tema, no lo quiere politizar porque no le conviene a ella, ¿no? Pero porque los 45 tienen más que ver con la 1114 que con la matanza con Florencio Varela. Pero tampoco se trata acá de ver a quién le cae el sayo políticamente. Se trata de evitar que este país se siga convirtiendo en un narcoestado, porque como vemos, hasta ahora decimos narcoestado y lo único que pensamos es en narcomenudeo, es en estas chicas que se prostituían, porque, a ver, están obligando a muchas chicas a prostituirse.
antes de morirse de hambre, algo se les va a ocurrir. Y lógico, a muchas chicas de los sectores populares lo que se les ocurre es prostituirse. Es evidente. ¿Y ahí qué juicio moral puede hacer uno? Ninguno, ninguno. Con la moral a otro lado. Estamos en una crisis de órdago. Y cada uno hace lo que puede, lo que está a su alcance. Y algunas no tienen más que su cuerpo. Pero este fue un caso de robo de droga o algo por el estilo. Y es muy grave lo que es un hecho. Estamos en un momento de crueldad, lo dijimos 25.000 veces. Bueno, en un país lleno de crueldad pasan estas cosas que yo sepa nunca antes habían pasado. Sí se había matado gente, pero este mecanismo narco de mandar a matar a 3 personas, porque dos de las 3, habían tenido que ver presuntamente con alguna mexicaneada o algo por el estilo, y que 45 personas, desde un lugar que no sabemos cuál es, en la web profunda, hayan visto las torturas y los asesinatos de estas 3 chicas, nos pone en un lugar de un peligro que no conocemos hasta ahora y que no queremos seguir conociendo. Así que ojo, ojo con los planes que el fascismo tiene para nosotros, porque estas situaciones, si no se las para de golpe ahora, si no encuentran a esos 45, van a volver a ocurrir, porque el narco juega a ver quién la tiene más larga con el Estado. Y cuando el narco entra a jugar, siempre es el narco el que la tiene más larga. Ya venimos.
mate que tomo. ¿Cómo le estaba diciendo a Jorge que toma mucho mate? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo dice que le va Sandra Russo? Hoy estoy en un lugar diferente al habitual, me encuentro en la ciudad de La Plata y le cuento que estábamos escuchando a Miss Bolivia haciendo Paren de Matarnos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Nos hacemos chistes, porque sí, la realidad es muy Ustedes angustiante. no saben la creatividad, innovación, imaginación que tiene Sandra Russo. Bueno, Sí, mi cabecita es una bomba. Es múltiple, es compleja y múltiple. Bueno, les cuento, en principio simplemente advirtiendo, yo no sé si estoy bien acá con la cámara, me parece que... Sí, relájate, estás mejor que nunca. Ahí está, bueno, estoy acá en la ciudad de La Plata, acabo de terminar una charla hermosa que dimos en el Instituto de Capacitación Política de La Plata junto con Hernán Brienza, hablando de memoria, historia, etcétera. Y desde aquí pensé justamente en recuperar la primera parte de tu editorial para tratar de historizar un poco el genocidio que se está sucediendo bajo las cámaras, ¿no? Porque este sí es un genocidio muy original, diferente a los anteriores que se han producido en África, en América, en Europa, en el sudeste asiático, etcétera, porque este tiene espectadores en el momento. Mira, casi como los narcos viendo las torturas de las chicas. Es increíble el paralelismo, sí. Sí, de perversión en acto, ¿no? Totalmente. Por supuesto, es aterrorizante. El objetivo siempre es generar... bueno, en el caso específico de los narcos, que ha sido muy famoso en México, es tratar de mostrarle a la sociedad un poder basado en la apropiación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ciudad Juárez fue el epicentro de esa matanza que se consumió la vida de miles de jóvenes, sobre todo de mujeres, para demostrarle a la sociedad que no tenían límites a la hora de la crueldad y que debían esperar esa situación truculenta si se animaban a enfrentarlos. La realidad objetiva en Ciudad Juárez, en México, etcétera, que con cabeza, con la más utilización de la inteligencia que las balas, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum hoy han logrado grandes éxitos frente a este delito tan brutal que supone el manejo de mucho dinero y, como bien dijo Petro en su declaración, en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, con dueños que no son precisamente pobres, que no viven en lugares del sur global, sino que viven en Dubái, en Nueva York, en París, en Londres, y se dan la gran vida a costa del blindaje que poseen y el blanqueo de sus capitales. De ahí viajo no tan lejos de Dubái, sobre todo a Cercano Oriente, para tratar de explicar algunas cosas que me preguntaban y que Sandra prologó también, ¿no? Y que tiene que ver con lo que está sucediendo y sigue sucediendo sin solución de continuidad en Israel y Palestina. Hoy escuchaba el diputado israelí Ofer Kasif, una persona que respeto muchísimo y quiero personalmente, hijo de uruguayos, está en Uruguay en este momento, dio un montón de digamos, reportajes y entrevistas, visitó locales del Frente Amplio en Uruguay, y hay un video... Él es del Partido Comunista, ¿no?
él es del Partido Comunista Israelí, para explicarlo, porque si no la gente... El Partido Comunista es un partido cuyo jefe, secretario general, es un musulmán, digamos, ¿no? Que se llama Oser Odeh, que además también es diputado dentro del Parlamento israelí, que se llama Knesset. Tanto a Odeh como a Ofer Kasif, como el resto de los diputados de la lista Unidad, se llama lista Unidad Árabe-Israelí, donde hay integrantes del Partido Comunista, pero otros que no son del Partido Comunista, fueron echados en varias oportunidades del Parlamento a la fuerza. Ofer, por ejemplo, fue suspendido 6 meses en noviembre del año pasado, y 2 meses atrás, por volver a decir nuevamente lo que hay que decir, es decir, que esto es un genocidio, fue sacado a empujones por la seguridad del Parlamento, y hay sobre él también un pedido de expulsión del Parlamento. Más allá de eso, hay que explicar lo siguiente, que sobre todo para entender un fenómeno, primero el de los palestinos. Los palestinos buscan su emancipación hace más de un siglo, ¿no? Sí. Y fueron dominados y ocupados militarmente y colonialmente primero por el Imperio Otomano, durante unos cuantos siglos, hasta la Primera Guerra Mundial, que se disolvió el Imperio Otomano. Sandra sabe mucho del Imperio Otomano, les quiero comentar. De una época nomás. La época del inicio, ¿no? Del inicio. Efectivamente. Bueno, en 1913, luego de la Primera Guerra Mundial, se disuelve el Imperio Otomano, que era muy extenso, y queda solamente Turquía. Una vez que el Imperio Otomano deja de tener una posesión colonial en esa zona, Palestina viene de la palabra filisteo, que era un pueblo indoeuropeo, árabe, que llegó del lenguaje árabe, ¿no? Pero de origen. Los que echó Jesús del templo. No, ellos son los fariseos. Los fariseos, qué bruta, me confundí los fariseos con los filisteos. A ver, ¿qué diferencia hay? Los que echa Jesús del templo son judíos ortodoxos, lo que hoy serían judíos ortodoxos, que estaban más prendidos de la letra muerta que del espíritu de la justicia que expresaba la Biblia. Y por eso... siempre lo mismo. Claro, exactamente. Siempre lo mismo. Llega al gran templo de Jerusalén, ve a estos tipos que en realidad tenían un rigor respecto a la lectura, al estudio, pero no practicaban lo que consideraban Jesús y el resto de los judíos, que había como 3 tradiciones ahí, ¿no? No me quiero meter mucho, pero simplemente para que había una tradición de los 60, había una tradición más guerrillera, antirromana, judía militarizada, había otra que digamos que estaba vinculada a Jesús, y había otro que eran los chupamedias del imperio, que eran los fariseos. Pero paralelamente en la costa estaban los filisteos. Filisteos son los que remite a Sansón y Dalila, para dar un ejemplo. Mira vos. Claro. ¿Por qué de ahí vienen los palestinos, de Sansón y Dalila? Porque Dalila es filistea, y en la Biblia dice que le pagan para que enamore a un soldado judío muy capo, que tenía mucha fuerza y que era invencible, que se llamaba Sansón. Tenía mucho pelo. Y claro, y entonces lo duermen, lo emborracha. Es como una viuda negra. Es una viuda negra, claro, efectivamente, pero el tipo se despierta y mata a todos, Sansón. hasta que descubren que el poder de Sansón venía de su melena de león. Y Dalila le corta el pelo. ¡Qué guacha! Y entonces Sansón, y lo detienen y lo ponen en el templo de los filisteos. Y Sansón le pide a Dios que le conceda por última vez la fuerza de Sansón, y logra romper la infraestructura del templo filisteo
matándose él y matando a todos los filisteos. Esa es la historia que está en la Biblia de Sansón y Dalila, tragedias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, los filisteos, de ahí viene la palabra Palestina, viven ahí hace, obviamente, muchos siglos, permanecieron ahí, incluso cuando los judíos fueron expulsados por Babilonia y diseminados por los romanos y los griegos, etcétera, etcétera, conquistados, decía yo, por el Imperio Otomano primero, y luego por los ingleses, que también los sometieron brutalmente entre 1918 y 1947. Producto del nacimiento del sionismo, el fundador es Herzl, un austríaco laico, que buscó la idea de construir un hogar nacional para quienes consideraban esa época, siglo XIX, estaban siendo perseguidos. Ahí es muy importante el caso de la persecución al general francés, el caso Dreyfus, influyó mucho en Herzl, y dice, bueno, hay que armar un hogar nacional, y ahí empieza el conflicto, porque efectivamente en Palestina había palestinos, claro. Y empiezan a comprarle tierras, primero a los otomanos en el siglo XIX, y después a los ingleses, e empiezan a llegar, antes de la Segunda Guerra Mundial, colonias que hacen las famosas colonias agrícolas o kibutzim. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, como producto también de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes, más otros de distintas partes del mundo, producto del genocidio nazi, dicen, bueno, no podemos vivir más en Europa porque nos vienen matando, etcétera, etcétera, hay que ir a fundar este Estado nacional, este hogar nacional, y se vuelve a producir esta tragedia. ¿Qué pasa? Las Naciones Unidas, 1947, voy a hacerlo en 2 capítulos esto, porque si no se va a alargar. Tengo 3 minutos más ahora, pero la voy a seguir en todo caso el lunes. En 1947, pero acá viene una parte muy importante, las Naciones Unidas disponen, con apoyo de Argentina, Juan Domingo Perón, Stalin, Roosevelt, etc. ¿Qué época esa? 1947 disponen de la partición. Se van los ingleses y dejan esa tierra para que existan 2 países. Se traza una línea, ¿no?, donde había, y ahí aparece algo muy olvidado, que es muy importante conocer, es que los países árabes de la zona, que habían de alguna manera contribuido y habían sido socios de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero no porque fuesen nazis, sino porque eran antibritánicos. Entonces, los países socialistas del socialismo real, Stalin y todos, apoyan fuertemente a Israel, porque todos los países árabes, Egipto, Jordania, Líbano, Siria e Irak, le declaran la guerra, Gran Bretaña. Le declaran la guerra al nacido Israel en 1948. Le declaran la guerra e invaden ese territorio. Israel obviamente empieza a desplazar palestinos brutalmente en el marco de esa guerra. Eso es la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Pero en esa época, sobre todo la Unión Soviética ayuda, manda muchos oficiales, y la guerra esa la gana Israel, gracias al apoyo de Checoslovaquia, Hungría, y sobre todo la Unión Soviética. Y termino con esta parte que es la más desconocida. Lo que queda, la Palestina que queda después de esa guerra, que era la misma que había dispuesto, o mayoritariamente la misma que había dispuesto las Naciones Unidas, es ocupada por Jordania y por Egipto, que vuelven a someter a los palestinos. Pero no 2 meses, 20 años. Entre 1947 y 1967. O sea que ya tenemos otomanos, británicos, egipcios y jordanos impidiendo la independencia de Palestina. Y después, desde el 67, Guerra de los 6 días, hace lo propio Israel hasta el día de hoy. El sufrimiento de los palestinos es inenarrable en esta historia que continuará el lunes.
Bueno, justito. Sos un relojito. Sí, lo tengo calculado, Russo. Bueno, gracias. Vamos a la primera tanda, un temita musical y ya estamos de vuelta. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Viravent. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan el segundo capítulo de Resistencia Poética. Domingo 5 de octubre, 20 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por alternativa teatral. Capacidad limitada. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM530. Señora Liliana Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Por qué grabaste aquí Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta? Porque dice en tu nombre. ¿Y en tu nombre es Horacio González? Sí, yo no haré nada más en mi vida que no sea en su nombre. ¿Y eso qué significa? Sos la viuda de Horacio González. Soy la viuda de Horacio González. Fuiste la compañera de su vida. ¿Qué significa no voy a hacer nada en este mundo que no esté bajo su mirada, su... Porque me ampara, porque me cuida, porque nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque era brillante, era estupendo y porque hoy más que nunca se necesitaría su pensamiento y su escritura. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por alternativa teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. ¿Qué estamos? Bueno, pisamos el tema porque era medía como 7 minutos. ¿Qué era? Era Parro. Así hablaba don Arturo Jaureche del inolvidable tocayo Jorge Marciali. Muy bien, bueno, le damos la bienvenida a Lucía García Itkinson. ¿Cómo le va, Lucía, querida? Bueno, aquí estamos, un poco consternada, ¿no? Con estas últimas noticias. Con lo del triple femicidio. Sí. Es que es muy impresionante y los detalles que se supieron después también espantan. Me parece que, claro, estamos hablando de algo que no estábamos habituadas a que suceda en nuestro país, o por lo menos tal vez en Rosario, ¿no? Había alguna noticia de hechos de estas características, pero bueno, sin duda este triple crimen, este triple femicidio da cuenta de que ya estamos en la lógica del narcocrimen, ¿no? De la narcocriminalidad de lleno en nuestro país. Y un poco me remontaba a rastrear, porque viste que se discutió ayer sobre todo y un poco hoy también, si era o no era un femicidio. Sí, están todo el tiempo justamente ahí, sí, le quieren bajar el precio diciendo que no es un femicidio. Claro, y entonces es cierto que no toda muerte de una mujer, no toda muerte violenta de una mujer constituye un femicidio desde el punto de vista conceptual y jurídico, porque bueno, tiene que tener que ver con su condición de género. Claro. Pero creo que en este caso no hay ninguna duda, ¿no? Que estas tres jóvenes adolescentes, porque 15 y 20 años, ¿no?
estaban en una situación de extrema vulnerabilidad, en prostitución. La menor de ellas, podríamos hablar de abuso sexual, porque siendo menor no hay posibilidad de consentimiento. Y bueno, y ella fue, la más chiquita fue la que llevó a las otras dos, es decir, que el contacto lo tenía la de 15. Claro, lo que constituye una situación de abuso sexual, sin ninguna lugar a dudas, ¿no? Entonces, digo, no es como escuchamos por ahí, no, en el mundo narco también mueren muchos varones jóvenes, cosa que es cierta. Es cierta. Y que además puedo decir que en mayor cantidad, que probablemente que las mujeres, estadísticamente, pero es en otras condiciones, es en otros términos, es otro el mensaje, ¿no? Y ahí es que ni siquiera sabemos cuál es el mensaje, no sabemos si el mensaje de las 3 muertes es un mensaje dirigido a quién, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí sabemos que hay mensaje, ¿no? Porque si nos remontamos a de cuándo se empezó a usar la palabra, el término femicidio, la primera que lo acuña es Diana Russell, una sudafricana, nacida en Ciudad del Cabo, investigadora de la violencia contra las mujeres, que ella cuenta que lo escucha por primera vez de una escritora estadounidense que iba a escribir un libro, y le pareció revelador esta fórmula, esta palabra que permitía hablar de los homicidios, pero poniéndole el género, ¿no? Claro. Anteponiendo el género al hecho. Y a partir de ahí ella misma lo toma, y después esta palabra aparece en América Latina en relación a los crímenes de Ciudad Juárez. Claro, en pero México. Ya como feminicidio, ¿no? Porque ahí Marcela Lagarde, la antropóloga mexicana, y Julia Monarrez, una socióloga, lo analizan como un hecho, un crimen contra las mujeres por su condición de género, pero en el marco de un Estado que por lo menos se encubre, si no avala o es partícipe, ¿no? Claro, en México, en Ciudad Juárez, en ese momento, ningún crimen era ni investigado ni esclarecido. Entonces el Poder Judicial y el Poder Político, en ese caso de aquel narcoestado, eran responsables de los femicidios, por eso eran feminicidios. Que se extendieron desde el año 91 aproximadamente hasta el 2012 y fueron más de 700 crímenes de mujeres, ¿no? También, desde quien no está entendiendo el código del narcotráfico, eran inexplicables, porque aparecían los cadáveres en el desierto, descuartizados, de mujeres trabajadoras de las maquilas, que no estaban por ahí involucradas ellas personalmente en cuestiones que tengan que ver con el narcotráfico, sino que tenían que ver con demarcaciones territoriales, ¿no? ¿De dónde venía esa mujer? Entonces, ¿qué banda la atacaba o no la atacaba? La que lo trabaja, lo estudia, lo analiza magistralmente, todo esto es Rita Segato en su libro La guerra contra las mujeres, donde ella justamente pone en evidencia cómo hay una dimensión de la violencia de género que excede esta idea que tenemos de la violencia doméstica o de la violencia entre parejas y exparejas, que es por ahí la que más frecuentemente tenemos a la vista, digamos, y la que asociamos cuando se habla de violencia de género. Lo que no podemos es pensar que esa es la única violencia de género posible, porque si no, también nos queda por fuera todo lo que pasó en el terrorismo de Estado con la violencia sexual y el intento de disciplinamiento. Entonces tenemos que poder empezar, esto se los digo a quienes ponían en duda que esto fuera un femicidio porque había una cuestión narco de por medio, ¿no? No, tenemos que poder ver que hay una interseccionalidad de variables, que hay distintas violencias que confluyen, pero que eso no excluye que sea violencia de género. La experiencia y el relato de las sobrevivientes de la dictadura que ponen en juego en los juicios y en sus testimonios la dimensión de los delitos sexuales y de qué les pasaba a ellas. Bueno, el libro de Miriam Lewin y Olga Warnat, entre otros, que dan cuenta de toda esa situación específica que ellas vivían por ser mujeres, tiene que ver con un intento de disciplinamiento por parte de los represores a esas figuras que habían de alguna manera revolucionado y desafiado el modelo tradicional de mujer, ¿no? Entonces, hay algo aleccionador siempre en la violencia hacia las mujeres. Esto también lo estudia Rita Segato cuando investiga las violaciones, cuando trabaja con violadores presos en cárceles de Brasil, ¿no?
hay algo moral que se juega también en esas violencias. Entonces, en este caso, digo, más allá de todo lo que por ahí no sabemos y esas dimensiones del mensaje que no terminamos de leer, lo que no podemos negar es que estas pibas son asesinadas por su condición de mujeres, porque si no hubieran sido mujeres, no hubieran estado en prostitución o en situación de ser abusadas sexualmente, no hubieran estado en esa situación de vulnerabilidad en esos términos, no porque los varones no puedan estar en situación vulnerable, que en estos tiempos de empobrecimiento masivo no hay género que se distinga, pero no en estos términos, no tan expuestas. Ni siquiera no sabemos si fueron ellas ellas las que se quedaron con algo ajeno o este fue un mensaje para el que se quedó con algo ajeno. Que no lo sabemos. No y sabemos lo más probable nada. es que sea esta última hipótesis. Y tampoco importa a los fines de calificarlo o no como femicidio. Después conoceremos detalles, conoceremos móviles, en la lógica de cómo lo enfoca el Poder Judicial, ¿no? Cómo investiga un crimen el Poder Judicial. Pero en términos sociales y en términos políticos no podemos tener dudas de que esto se trata de un femicidio, de un triple femicidio, ¿no? Quería agregar una cosa, Lucía, a ver, que hay una histórica apropiación del cuerpo de las mujeres en tanto trofeo, ¿no? Exacto. Y esto está presente en esta tarea truculenta de tipos que advierten a terceros utilizando los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres para aterrorizar al resto de las mujeres y al resto de la sociedad respecto a lo que les espera si los enfrentan a estas mafias del narco, ¿no? Eso nada más. Sí, nada más y nada menos que ahí das con la clave de lo que es la característica para mí más truculenta de este crimen, que es esa transmisión en vivo de 40 y no sé cuántos minutos a un grupo de personas, unas 45 o 50 personas que presenciaron la tortura y la crueldad en un vivo de redes sociales. Eso es inimaginable, ¿no? La verdad. Eso que es inimaginable. Eso yo nunca escuché que pasara antes en la Argentina. Me parece que es la primera vez que vemos algo tan... Bueno, y no es casualidad que se produzca en este momento donde la crueldad está a la orden del día, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también nos habla, Sandra, de la desregulación del universo de las redes sociales. Porque si ahí hubiera una regulación, una legislación, eso no podría suceder y ya, ¿no? Inmediatamente digo, además de quienes cometen el hecho, quienes lo transmiten, lo hacen visible, quienes lo ven, bueno, están siendo parte de un hecho criminal. Sí. Pero como el universo de las redes sociales no tiene regulación en nuestro país. No tiene regulación y además recién escuchaba por televisión un perito que decía, yo no me creo mucho lo del Instagram o el TikTok, qué sé yo, porque pones teta y te censuran. No, pero eso es a los usuarios comunes. Hay una web profunda que es de donde Milei sacó la metáfora del Estado es un pedófilo, bla, 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 donde pasan muchas cosas. Hay un montón de materiales de redes que son ocultas. Sí, y las redes públicas, o sea, si vos te detenés en lo que circuló estos días en Twitter, además de discursivamente, imágenes, memes, barbaridades, sin ningún tipo de control, excepto que algún usuario denuncie y la empresa te dice, bueno, en algún momento te contestaré, y no sabemos después qué sucede con eso, ¿no? Digo, ¿por qué las cuentas trolls funcionan y siguen operando? Si hubiera una regulación seria, una moderación, incluso más allá de la regulación soberana del Estado argentino que debiera haberla, una moderación de las propias empresas con algún criterio de sentido de los derechos humanos, hay cosas que no podrían circular y sin embargo circulan. Circulan porque lo que hay es censura política, viste que no podés escribir Netanyahu si lo insultás o decís algo, tenés que deformar la palabra porque si no te desaparece el posteo. Cuidan políticamente las redes. Exactamente, y ahí están circulando nuestras opiniones, nuestras conversaciones públicas, entonces digo, para como intentar alguna reflexión y alguna conclusión,
tenemos un Estado que desregula la economía y habilita que financieramente se pueda blanquear dinero que proviene no sabemos de dónde. Entonces el narcotráfico encuentra un territorio para actuar con total comodidad y total impunidad. Tenemos un universo de medios de comunicación, porque también habría que ver qué pasa en los medios de comunicación, y de redes sociales donde circula cualquier tipo de discurso. A ver, días antes de esto, no sé si ustedes vieron, que nadie sabía bien cómo interpretar los videos de los trabajadores de estaciones de servicio, primero de Shell y después de YPF, donde la escena que se veía era que venía una mujer caminando, se la embolsaba y se la descartaba en un camión. No sé si eso lo yo escuché hablar de eso, pero no lo llegué a ver. ¿Cómo era? ¡Qué horror! Videos se subieron a Twitter a cuentas no oficiales de las empresas, pero sí a cuentas de estaciones de servicio. Primero el de Shell, que se filmó en, si no recuerdo mal, en Entre Ríos, y después el de YPF, que se filmó en Marcos Juárez, en Córdoba. Pero en los dos. En los dos, que supuestamente respondía a una iniciativa mexicana de un hashtag de TikTok, donde el chiste era ¿qué hacemos con la de marketing? ¿No? Con la trabajadora de marketing de la empresa. Entonces, los dos videos eran muy similares, eran dos hombres trabajadores de la estación de servicio conversando entre sí, una chica que se acercaba, la metían en una bolsa de nylon de consorcio y le decían a un camionero si la podía llevar en la parte de atrás del camión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido que le sale el inconsciente! Circuló, ¿entendés? Y circuló por esas redes. No hubo una alerta propia de la moderación de las redes para sacarlo. Entonces después hubo denuncias de periodistas feministas y las estaciones de servicio lo bajaron y las empresas pidieron disculpas públicas con un comunicado, y aquí no ha pasado. Si pasa, sí. ¿No? Y fíjate vos que provenía de México supuestamente este hashtag. Entonces digo, esa en México seguramente no lo pueden hacer. Calculo que no, que en este contexto no. Son como cuestiones simbólicas que van circulando que, o sea, yo realmente cuando vi eso no sabía cómo interpretarlo, desde dónde enfocarlo, porque no parecía una comunicación oficial de la empresa por cómo estaba hecho, pero al mismo tiempo en la cuenta vos leías tanto Shell como YPF. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué locura! Bueno, ¿y quién responde? ¿A quién denuncias? Si no tenés ni ENACOM, ni AFCA, ni Defensoría del Público, ni NADI, ¿no? Fíjate vos, qué estratégico todos esos organismos que se disolvieron. Y por último, y lo más grave, es que no tenés Ministerio de Mujeres de Nación que prevenga este tipo de hechos, que los investigue. Si ahora tenemos que empezar a investigar qué pasa con los narcocrímenes y los narcofemicidios, ¿qué organismo del Estado va a asumir esa tarea? No hay. No hay. No hay. ¿Quién va a pensar, quién va a construir estrategias preventivas para toda esta situación que se está planteando? No, entramos en una... A mí me llamó mucho la atención recién escuchar a Bullrich con un discurso increíblemente sensato, que yo dedujo que está cagada en las patas, porque tiene que... la situación la puso en la obligación de investigar qué pasa con los narcos del Bajo Flores, que es algo que ella nunca quiso hacer. Nunca quiso hacer. No se quiere meter con los jefes narcos, nunca se quiso meter. Sí, nunca agarró a ninguno. Se lo pasa agarrando perejiles. Y como siempre, tenemos que estar vigilantes de que no se quede esta causa con los autores materiales, porque sabemos perfectamente que los intelectuales estaban mirando desde algún lugar todos juntos lo que pasaba. Esa transmisión en vivo. Claro, esos son los que mandaron a hacer el crimen. Habitualmente el narco usa el sicario para que no se sepa quién contrata al sicario, pero en este caso tenemos a 45 espectadores de algo que fue algo por encargo, así que
hay que llegar a esos esas datos 45 están ahí. personas, sí, Y hay que verlo. Entonces, todo este escenario confluye en que se pongan en duda los femicidios, en definitiva, ¿no? Que además que lo quieren sacar como figura legal, claro. Exactamente. Entonces, claro, si no hay políticas de género, no hay femicidios. Pero hay feminismo. Hay feminismo, hay políticas de género en la provincia de Buenos Aires, hay... Ayer Plaza Flores fue muy fuerte. Yo vi la escena de las pibas echando a la policía, realmente muy fuerte. Impresionante, sí. Impresionante. Las movilizaciones siguen, se está convocando para el sábado en varios... El sábado, en el Congreso, sí, yo lo iba a decir después. Y bueno, y está habiendo una respuesta, ¿no? De estupor, de estupor de las feministas, que no podemos creer estar en esta instancia nuevamente, y con todos los retrocesos que significaron estos años de gobierno de Milei, que además ahora está tuiteando que operando a algunas de los familiares con cuestiones, con opiniones respecto de que votó a Kicillof y Kicillof ahora no está, y no haciendo como intentando politizar. Sí, es lo que no hay que hacer, lo que todo el mundo, el resto de la gente está tratando de no hacerlo. El imbécil va y lo hace. Es algo inconcebible, es algo... Cuando lo que debería es dar respuestas políticas, ¿no? De gobierno, de gestión, como hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sosteniendo el Ministerio de Mujeres de la provincia, y dando respuestas políticas y de gestión. Bueno, pero él no lo sabe hacer, no sabe un carajo, la verdad no sabe nada, no puede dar respuesta de nada. Pero sí me llamó la atención ver la Bullrich sensata, que en Bullrich eso creo que implica miedo, porque tiene que seguir investigando y hay que presionar para saber quiénes son esas 45 personas. Bueno, recordemos que con la causa del fentanilo también tuvo un comentario muy sensato. Cuando decían que el juez Krepla, que era el hermano del ministro de Salud, ella salió a decir: nosotros estamos trabajando muy bien con la justicia de la provincia de Buenos Aires, y ahí también puede ser que haya, ¿no?, algo de... Vaya uno a saber cómo son las internas de todos estos maleantes, ¿no? Porque el que no está metido en una está metido en la otra. Lo cierto, Sandra, es que bueno, estamos frente a una nueva dimensión de la violencia de género, que tendremos que desarrollar herramientas para poder analizarla, pensarla, prevenirla, y bueno, insistir, porque sin políticas de género no va a ser posible que estos hechos dejen de suceder. Bueno, tendríamos que empezar ganando en octubre. Sí. Allí estaremos intentándolo. Gracias, Lu. Hasta el jueves que viene. Un fuerte abrazo, Lucía. Chau, chau. Abrazo. Bueno, a ver, ¿tengo que darlo de canon ahora o después de la pauta? Ustedes me dicen... Tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Acá estamos. Bueno, viene el consejo para que descanses mejor. Proveedor Hogar, a través de los amigos de Milesi Hogar, te trae toda la línea de colchones Canon para que tengas un descanso diferente. El mejor precio, el mejor colchón. Puedes escribir al WhatsApp 11 44 15 25 40. 11 44 15, ahí está, 25 40. Bueno, y dicho esto, vamos. El otro día les comentábamos este video de Spanish Revolution, de este castillo, la cena en el castillo de Windsor, donde se ve cuál es la nueva nobleza. Y es una nueva nobleza no compuesta por las familias de las casas reales de Europa, que ya, digamos, igual se la siguen sacando de arriba, sino, bueno, veamos quiénes son los que invita la familia real británica a una cena 5 estrellas. Veamos el video de Spanish Revolution. Castillo de Windsor. Pero si uno mira con atención, se dará cuenta de que no está viendo diplomacia apolillada, sino feudalismo digital. Porque el sistema que conocíamos simplemente ya no existe. Ahora vivimos bajo el yugo del tecnofeudalismo, un orden donde unos pocos conglomerados no compiten en un mercado libre, sino que se reparten todo el pastel y deciden a quién le dejan las migajas. Sí, como los antiguos señores feudales, pero con un bonito lacado digital. Por eso en este banquete no se habla de cooperación o progreso, sino de subordinación y represión. Reino Unido y Estados Unidos firmando, por ejemplo, un Tech Prosperity Deal, mientras sus instituciones públicas asumen el papel de vasallos, ofreciendo subsidios y reformas legales a cambio de inversiones privadas en inteligencia artificial, computación cuántica o salud digital. Eso es lo que escenificaba esa mesa, no una alianza entre países, sino la coronación silenciosa de los nuevos monarcas del siglo XXI. Bueno, este es el escenario del mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Estos son los protagonistas. Hay una narrativa que es en la que nosotros insistimos, una explicación, una perspectiva que tiene que ver con esto, con que
La gobernanza global de este lado del mundo está siendo llevada a cabo no por dirigentes políticos. La política ha sido reemplazada, también ha sido reemplazada, como ustedes acaban de ver, la nobleza. El tecnofeudalismo del que se hablaba ahí en el video es el término que usa Varoufakis, ¿no? Nosotros hablamos de fascismo, Varoufakis habla de tecnofeudalismo, es más o menos diferentes palabras para dar cuenta de un fenómeno nuevo que nunca existió en la historia de la humanidad. Nunca, bueno, no sé si nunca existió en la historia de la humanidad, habría que ver qué pasaba con los fenicios, ¿no? Pero bueno, el poder evidentemente ha cambiado de manos. No lo tiene ya la realeza, no lo tienen ya las viejas oligarquías, no lo tienen ya las grandes familias, aunque están a buen resguardo las grandes familias, pero son estos CEOs tecnológicos asociados con Murdoch, con todo lo que ya sabemos que está manejando el algoritmo, que es lo que nos da por resultado una realidad que no es la realidad real. Es la realidad que ellos inventan para nosotros, para que peleemos contra molinos de viento, porque los verdaderos enemigos son ellos, pero no los vemos, no salen en los diarios, no se les hacen notas, porque ellos son los dueños de los medios, ¿no? Jorge. No, yo le sumaría un poco el hecho de que logran engañar a la sociedad a través de algoritmos, y a través del manejo de esos propios medios. Comentábamos recién en off, como decían antes, que el actual gobierno manipula los datos del INDEC. Hoy salió un documento Eso es muy interesante, sí. de los empleados del INDEC denunciando que en realidad acaba de salir, nos acaba de llegar recién, sí, de que los números que divulgaron hoy están absolutamente tergiversados y manipulados para que le dé buenos resultados a empleados del INDEC, empleados del INDEC, no los mismos que hacen efectivamente la EPH, ¿no? La encuesta permanente de hogares, sobre la base de lo que se saca comparativamente a nivel de pobreza, denuncian de que está mal hecho el informe que divulgaron hoy. Bueno, eso es eso es lo que tenemos por aquí. Ya sabemos que está mal medido, pero ahora los empleados del INDEC nos dan la certeza de que nos entretienen como con espejitos de colores, pero la verdad que cuando a uno le dicen que hay un 31% de pobreza y sale a la calle y te chocas con gente que ya no tiene dónde vivir y que se va corriendo todos los días de esquina en esquina porque la sacan cagando de un lado para el otro, la realidad habla sola, pero que lo digan los empleados del INDEC por otro lado es un gesto de valentía que hay que agradecerles, porque se están jugando sus puestos al decir esto es un gesto de honradez. Así que bueno, vamos a un tema musical y luego Lucas Maida.
volvimos. Ahí estamos, escuchando a Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo Esa estrella era mi lujo. Y lo voy a despedir, así puede emprender el regreso a su dulce hogar. Así será, un fuerte abrazo para todos, para Lucas y para vos, Sandra. Nos estamos conectando nuevamente el lunes. Abrazo grande. Chao, buen fin de. Hola, Lucas. Hola, Sandra, buenas noches. Ahí un abrazo también para Jorge, que se despide. Muy buenas noches para todas y todos. Una nueva columna de Territorios. En este jueves vamos a tener el gusto de poder charlar con Manuel Cáceres, que ya está conectado con nosotros. Ahí lo podemos ver. Va y viene la imagen de Manuel mientras lo voy presentando. Manuel Cáceres, ahí saluda. ¿Cómo estás, Hola, Manuel? Todo bien, muchas gracias. Bien, bien. Gracias por estar esta noche. Quería decir, Manu, que bueno, sos concejal en la ciudad de Pilar por Fuerza Patria. Participás en la organización Patria Grande y queríamos charlar un poco con vos para que nos contaras las noticias nuevas de esta semana para Pilar, porque sabemos que se estuvo inaugurando un polo productivo de inclusión social y la verdad que eso nos alegra mucho. Ya el nombre nos da una buena idea de lo que es, pero queremos conocer de primera mano qué trabajo tiene este polo, qué áreas del Estado vienen articulando y conocer un poco sobre tu trabajo en esto. Así que ahí te pasamos la pelota. Bueno, dale, un gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad de comentar y explicar lo que claramente decías vos, lo que se hace en los territorios. Mi nombre es Manuel Cáceres, soy, como bien lo decía, concejal de Pilar. Ayer estuvimos inaugurando el polo de inclusión social acá en Pilar, que para nosotros lo comentamos y lo transmitimos como una política de seguridad complementaria a la actual política ya ejecutada. Nosotros trabajamos con hombres y mujeres que atravesaron el contexto de encierro, que estuvieron alguna parte de su vida detenida, que por su propio medio individual, una vez que salen de estar detenidos, individualmente, si saliese a buscar trabajo, es medio complicado porque si entras a un country a cortar el pasto, antes de entrar ya te piden antecedentes penales. Entras a trabajar a algún frigorífico, alguna empresa, al tercer día se dan cuenta en tus antecedentes penales que estuviste detenido y la mayoría de las veces te despiden sin causa. Nosotros creamos junto, como bien lo decía vos, en congestión con distintas áreas del Estado municipales, con el Estado provincial y con las organizaciones sociales que nuclean el sector de lo que nosotros llamamos liberado, una política pública que es complementaria a la ya ejecutada. ¿Qué significa? Significa que no estamos en contra de la compra de patrulleros, en contra de las cámaras de seguridad, en contra de todo lo que tenga que ver con la actual política de seguridad, pero sí proponemos una política complementaria que ponga el foco en la no reincidencia. Claro. Y en eso es necesario la articulación y la congestión de distintos actores y sobre todo de un Estado presente. En este momento, donde el mayor lema del candidato para diputado nacional de Milei es Cárcel o Bala, nosotros enfocamos la mirada en una Argentina más humana, con oportunidad. Esa oportunidad tiene que ser generada con condiciones. Esas condiciones ni la organización social puede sola, ni el Estado municipal puede sola, y el Estado provincial puede solo. Una congestión es lo que logra que ayer, y muchos años de trabajo, muchos años de preparar el escenario de distintos compañeros, ha logrado que se inaugure un polo productivo de inclusión social, y no solamente un polo de inclusión social, sino un dispositivo en el territorio para la prevención de la reincidencia.
En eso, discúlpame, en ese polo productivo que inauguraron ayer van a trabajar personas que han sido privadas de su libertad y han recuperado su libertad. Ya trabajan. Ya están trabajando. Ya están trabajando. Bueno. ¿Cuántos laburantes hay, Manu? Hoy por hoy hay 33 trabajadores que se dividen. ¿Dos varones? Se dividen en dos ejes. Un eje es la producción, ahí sí hay la mayoría de varones, y promotoras territoriales que son todas mujeres. Entonces, no solamente la política de no reincidencia queda en las paredes del polo productivo, sino que sale al territorio a través de las promotoras territoriales. Eso significa que las promotoras territoriales visitan a compañeras o a vecinas que están atravesando el contexto de encierro con arresto domiciliario. Entonces hay un ida y vuelta ahí. Bien. Y después, en esto está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Juan Martín Mena. Nosotros tenemos también una compañera subsecretaria ahí de inclusión social para gente con conflicto de la ley penal. Eso es provincialmente. Municipalmente, acá en Pilar, con el intendente Federico Achával, tenemos un compañero en una dirección de inclusión social. De ahí va al territorio con las organizaciones sociales, en este caso el MT, pero puede ser cualquier otra que trabaje y se enfoque en la no reincidencia, y de ahí se abre en congestión a la comunidad. Entonces, no es solamente para la persona que estuvo detenida, sino también para sus familiares. En este polo productivo no solamente trabaja el chico o la chica que estuvo detenida, sino puede estar la mamá de un chico que está detenido. Entonces, hay una contención de ese lado. Por eso es hombres y mujeres y familiares de gente detenida. En todo esto es un proceso largo que hoy me toca transmitirlo en 10 minutos, pero sería uno de los eslabones de un montón de eslabones de compañeras y compañeros que pensaron en esta política. Acá nosotros tenemos un compañero, José Ruiz Díaz, que él inició todo este proceso con salidas transitorias. Entonces él estuvo en la inauguración y lo que contaba también como experiencia es cómo las generaciones se van acostumbrando y esperando a su mismo hijo o a su mismo sobrino dentro de un contexto de encierro. Y para salir de eso tenemos que prever. Lo transmitimos como una política de seguridad, como una política complementaria, humana, y de oportunidad. Y en este contexto para nosotros fue muy emocionante, porque también hoy, entre comillas, soy concejal de Pilar, pero atravesé toda una vida también del sector, fui vendedor ambulante, también atravesé un poco el contexto de encierro, siempre en esto. Entonces la oportunidad que por ahí recalcábamos, que nosotros por ahí nos referenciamos con Juan Graboy, es la oportunidad que él nos da de ser nosotros los mismos que atravesamos esas políticas a transformar con un lugar dentro del Estado para poder ejecutar, para transformar esas realidades que tanto necesitamos, porque no es lo mismo que nos cuenten y que interpreten por nosotros lo que estaría bueno que el Estado haga, que nosotros que atravesamos todas esas necesidades podamos llevar adelante la oportunidad de transformarlo. Solos obviamente no vamos a poder, por eso es congestión, no es solamente claro, no, está muy bien, espectacular. Realmente muy buen logro. Te escuchamos atentos, tu voz sonó en la M530, en la columna de Territorios. Charlamos con Manuel Cáceres, dirigente, concejal de Patria Grande en Pilar. Gracias por traernos este oxígeno, esta buena noticia, y a meterle, compañeros, compañeras, estamos acá para hacer el aguante. Dale, muchas gracias y bueno, gracias por escuchar una voz. Felicitaciones por tanto trabajo que finalmente tuvo su corolario en la inauguración de ayer. Ojalá vaya muy bien ese polo. Ahí va.
Fuerza, Manuel. Gracias. Abrazo para las compañeras y compañeros de Pilar. Sandra, te saludo. Hasta la semana próxima. Buenas Hasta noches. la semana que viene. Chau, Lucas. Chau. ¿Viene algo, tanda o algo por el estilo, chicos? Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Se viene, datos inteligencia artificial. Y este fin de semana, 2 funciones. Viernes 26 en Cava, La Flor de Barracas. Sábado 27, Raíces en Berisso. Viernes, La Flor de Barraca. Sábado, Berisso. Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por offline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Gudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Juan Falú, Juan Palomino, La Chiqui Ledesma y Lucrecia Merico. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar. Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Aquí de vuelta para presentar a Santiago Liaudat. Hola, Santiago. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo va? Bien. Bueno, vamos a retomar nuestro ciclo sobre pensar el proyecto nacional. Hoy vamos a charlar un poco de nacionalismo, soberanía y geopolítica. Que bueno, son patas... Lindo paquetito. Sí, esta semana especialmente, ¿no? Sí, esta semana. Bueno, comencemos por nacionalismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de nacionalismo, que es un concepto que cayó en descrédito, ¿no? Producto de la globalización, el fin de la historia y todo aquello, creo que ya un poco ha pasado de moda ese descrédito, y estamos viendo una vez más el resurgir de la cuestión nacional en distintos contextos. Cuestión nacional que, vale aclarar, nunca perdió vigencia. Que no haya estado en el primer orden de la discusión no quiere decir que haya perdido vigencia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la cuestión nacional, la cuestión de la dependencia, es lo que atraviesa todas las problemáticas que tiene un país como el nuestro, ¿no? Es un país básicamente sometido a una condición neocolonial, como ha quedado en evidencia esta semana una vez más, a partir de la visita de Milei a Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué es entonces el nacionalismo? ¿Cómo lo entendemos, no? Bueno, porque primero hay que diferenciarnos de un nacionalismo, por supuesto, de pacotería, un nacionalismo meramente ritual o folclórico, que no tiene implicancias prácticas, que es un nacionalismo vacuo, ¿no? Que bueno, es un poco un resguardo, ¿no? De en algunos casos, muchas veces, algunas élites provinciales, ¿no? Más conservadoras, ¿no? No ese es el nacionalismo al que nos referimos, por supuesto, ¿no? Sino que pensamos en un nacionalismo
fuertemente anclado a la noción de soberanía. Si el nacionalismo implica necesariamente la defensa de la soberanía, y anclado en la noción de pueblo, ¿no? Ya ahí marcamos como dos parteaguas muy claros con ese nacionalismo medio patriotero barato, ¿no? Bueno, es que ese patriotismo medio patriotero reivindica la tradición, y la tradición es conservadora. Bueno, la tradición puede ser las raíces también, ¿no? Yo no tengo un discurso antitradición, porque la tradición también es nuestro pasado y son nuestras raíces, ¿no? Digo, el tema es cuando se vuelve un tradicionalismo vacío, ¿no? Y esa reivindicación de la tradición. No, yo recuerdo que épocas que la protesta de escuchar música en inglés, ese tipo de cosas, ¿no? Que no hacen a la cuestión. Tal cual, y hay una cuestión ahí que termina reemplazando la verdadera discusión, que es la discusión de la soberanía y que es la discusión del pueblo, del papel del pueblo en un proyecto de nación. Ese es el nacionalismo que nos interesa. Entonces lo primero que hacemos es separemos, ¿no? Es decir, no estamos hablando justamente de un tradicionalismo vacío. Insisto, yo no reniego de la tradición, me parece que ahí están las raíces, pero no un tradicionalismo que hace de eso la cuestión nacional, y esa no es la cuestión nacional, ¿no? La cuestión nacional tiene que ver básicamente con estos dos conceptos que dijimos: soberanía, que es básicamente el ejercicio de la decisión. ¿Quién decide? Claro, decidimos nosotros sobre el territorio, sobre nuestro destino, sobre nuestros recursos, es decir, dónde recae la decisión, o deciden otros y somos parte de otro proyecto nacional que no es el nuestro. Si somos peones de un tablero en el cual, bueno, evidentemente las cosas se mueven en otro lugar, ¿no? Que es lo que hemos visto esta semana. Así que cuando anclamos la noción de nacionalismo, la noción de soberanía, ya nos vamos acercando a un carácter popular del nacionalismo. Y por supuesto también cuando incluimos la noción de pueblo, ¿no? Cuando hablamos de la noción de pueblo, hablamos de que la nación es el pueblo. Es decir, no hay nación en abstracto, no hay nación reducida a una mera simbología. Incluso no reniego yo de la simbología, pero cuando es simbología vacía si no tiene pueblo detrás. Entonces la cuestión es pensar, y por eso hablamos de un nacionalismo popular, ¿no? En esta imbricación entre conceptos, donde ponemos lo nacional por delante de lo foráneo, entendido como defensa de los intereses nacionales, en ese sentido, ¿no? Frente a presiones externas, frente a quienes quieren decidir por nosotros, defender el derecho a la decisión propia, al control sobre nuestros recursos, sobre nuestra población, sobre nuestro territorio, a la prioridad de lo propio en ese sentido, ¿no? Ahora bien, este nacionalismo también se conecta con otra noción que creo que hay que reivindicar, que hay que sacársela también a ese patrioterismo barato, que es la noción de patriotismo, ¿no? Creo que la noción de patriotismo es valiosa y es potente cuando tiene que ver con la capacidad de entrega en función de ese proyecto común, de ese proyecto nacional. Es decir, hay gestos patrióticos, hay acciones patrióticas, hay personas patrióticas que han hecho nuestra historia. Por lo tanto, creo que el concepto de patriotismo que da cuenta de esa actitud de servicio, ¿no? De esa actitud de entrega hacia esa causa nacional, me parece que tiene un valor importante y que es reivindicable. Ahora bien, este nacionalismo y este patriotismo, así como lo entendemos, hay que comprenderlos también dentro de una mirada geopolítica, ¿no? Nunca podemos caer en un nacionalismo chauvinista que piensa que, bueno, la nación debe ser algo aislada, claro. Tal cual, bueno. Y por eso incluí acá la cuestión de la geopolítica, que tiene una dimensión central, no solo hoy, en toda la historia nacional, porque en la geopolítica es el ámbito tanto de las operaciones externas, ¿no? De aquellas presiones que operan sobre nosotros, como de las condiciones de viabilidad de un proyecto nacional. Es decir, yo no puedo pensar lo nacional fuera de lo internacional. ¿Cuál es entonces, desde el punto de vista de esta columna, la proyección geopolítica que defendemos en esto de pensar el proyecto nacional? Bueno, en primer lugar, defendemos una geopolítica de la multipolaridad, del policentrismo. ¿Qué implica esto? Bueno, romper con la idea todavía dominante en un sector muy grande de las clases dirigentes argentinas de un mundo unipolar centrado básicamente en los Estados Unidos, o diríamos Estados Unidos-Europa, ¿no? Sí, romper con esa unipolaridad, que es una unipolaridad que todavía pesa en nuestra cultura, que pesa en el imaginario colectivo, me parece muy importante, y caminar en ese otro mundo, ¿no? Que está emergiendo, que es el mundo de los BRICS, que es el mundo de Asia, de África, y que tiene que ver con también ganar márgenes de autonomía para la acción, ¿no? Esa multipolaridad nos va a permitir incluso negociar en mejores condiciones con
las grandes potencias del norte, ¿no? Sin ninguna Entonces, duda. creo que el nacionalismo tiene que comulgar, y con esto estoy discutiendo con algunos discursos que han aparecido en los últimos años recientes, de un nacionalismo pro-yanqui medio raro. Bueno, digamos, esto no es así, ¿no? Esto no es así. Necesitamos un nacionalismo popular que defienda la idea de un mundo multipolar. Entonces ahí tenemos un primer elemento. Un segundo elemento es, por supuesto, el de la integración regional, el del latinoamericanismo. Es decir, el nacionalismo popular no puede prescindir en ningún momento de su formulación de una mirada fuerte de integración regional, que ha sido la mirada que ha acompañado a todos los procesos nacional populares en América Latina. Es decir, acá hay una consecuencia histórica y una consecuencia de necesidad lógica, diríamos, por cuestiones de historia común, de valores compartidos y de intereses y de sentido comunes. común. Bueno, el sentido común para nosotros evidentemente no hemos logrado todavía que sea el sentido común mayoritario, ¿no? Pero bueno, hay un segundo elemento ahí de la geopolítica central, ¿no? Central. Y que tiene que ver con ganar también un peso específico en la discusión global, ¿no? Hoy nuestra posición está muy desdibujada. Digo, la Pero nuestra por eso, como país cuando se negocia en bloques, se negocia mejor. Absolutamente, absolutamente. Y además es más probable dentro de un marco regional encontrar condiciones al desarrollo de un proyecto nacional que fuera de ese marco regional, donde directamente te expones desde la nación al mundo, ¿no? Sin mediaciones, y ahí por supuesto perdés peso, ¿no? Perdés espalda. Entonces, esta cuestión que en su momento se planteó como el ABC, ¿no? En el caso de Perón, o la patria grande en el caso de Ugarte, o bueno, la América unida en el caso de Bolívar, creo que es una cuestión de larga tradición, pero que necesitamos permanentemente volver sobre ella, cimentarla y fortalecerla de cara a futuros ejercicios también de gobierno, y aunque no seamos gobierno, trabajar en pos de esa unidad regional. Y luego hay un tercer elemento que creo que también es importante y no hay que perderlo de vista, y también está presente en las mejores experiencias nacional populares, que es el elemento del internacionalismo. ¿Qué es esto del internacionalismo? Bueno, ojo que el mundo llega más allá que América Latina, ¿no? La ultraderecha se dio cuenta, de que es el internacionalismo rápidamente. Bueno, en verdad, los proyectos populares en general también siempre tuvieron mucha sensibilidad a lo que sucedía en el mundo, ¿no? Creo que igual es importante destacarlo en este capítulo sobre nacionalismo, para no creer que el nacionalismo implica desentenderse de lo que pasa o de lo que sufren otros pueblos del mundo. Y acá también tenemos una vez más el ejemplo de Perón y Evita, ¿no? Que hicieron aquel viaje extraordinario de solidaridad por Europa después de la guerra, como un acto de solidaridad hacia los pueblos que habían sufrido aquel gran conflicto, ¿no? Eso creo que nos da una pauta de la importancia que es el ejercicio práctico y concreto del internacionalismo a todo nivel, ¿no? Podríamos hablar también, por supuesto, de la Revolución Cubana, que es un caso paradigmático, ¿no? de política internacionalista. Creo que es una dimensión que, aunque reivindiquemos el nacionalismo, y es necesario hacerlo, no podemos perder de vista la dimensión de lo internacional, ¿no? La solidaridad con otros pueblos del mundo que sufren. Hoy creería que el epicentro está puesto en Gaza, ¿no? Creo que Palestina hoy es el epicentro del sufrimiento, digamos, y de la necesidad de solidaridad. Y para cerrar, otro elemento de la proyección geopolítica que creo esencial en esto de pensar el proyecto nacional es la geopolítica del sur. Creo que en una etapa por construir, una etapa que estamos construyendo ya del proyecto nacional, tenemos que incorporar con decisión, con mucha más decisión, la cuestión del Atlántico Sur, la causa Malvinas, Antártida, Patagonia, como un eje geopolítico central para la Argentina en esta etapa. Sí, ya hace tiempo viene siendo discutido la cuestión del sur argentino, la soberanía en riesgo, lo que implica los intereses que pesan sobre la región. Lo estamos viendo, valga la redundancia, una vez más esta semana con los intereses norteamericanos en relación con instalar una base en Ushuaia. Es decir, están puestos todos los ojos de las grandes potencias en esa región del mundo, y nosotros estamos con una extrema vulnerabilidad en relación con un país que todavía sigue dándole la espalda al sur, al mar, y con poca importancia a la cuestión antártica, ¿no? Creo que en la etapa por venir esto tiene que quedar mucho más enfatizado, más claro, la Argentina bicontinental, la proyección marítima, etcétera. Para cerrar entonces, diríamos que en este eje de esta columna de hoy se presenta una serie de dicotomías muy claras, quizás de las dicotomías más claras de todos los temas que hemos visto, porque al nacionalismo, fíjense,
le oponemos el entreguismo, a la soberanía la dependencia, a la multipolaridad la unipolaridad, a la integración regional el desinterés por la región o las políticas de desarticulación y fragmentación, a la geopolítica del norte le oponemos la geopolítica del sur, a la desmalvinización le oponemos la causa Malvinas. Así que bueno, ahí están un poco las pautas, creo yo, las coordenadas sobre este tema tan importante para pensar el proyecto nacional. ¿Cuánto para pensar? Gracias, Santiago. Gracias a vos. Adiós. Un beso. Chau, hasta el jueves que viene. Bueno, acepten mensajes ahora. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, antes de los mensajes les voy a pasar un chivo de la casa. Marcelo Vilesker, que es parte de Jugo de Limón, va a estar en Quilmes, en el mismo lugar que estuve yo hace un par de semanas, o el viernes pasado, ya ni me acuerdo, Originarte, que queda en Paso 17, creo. Bueno, Marcelo va a presentar su espectáculo, su nuevo libro, que se llama Amadas, Amados, Amantes y dos más. Bueno, son un montón, según el título, son un montón. Así que bueno, es ahí este viernes a las 20 horas, a las 20 horas, Paso 17, Quilmes. Bueno, ahí cumplimos con nuestro amigo Marcelo Vilesker, yo lo tengo agendado de otra manera, pobre. Bueno, a ver, buscamos, acá están los mensajes. El primero: hola Sandra y Jorge. La especulación o timba financiera y con el dólar no son mercados, ni valorización financiera, ni industria financiera. El dinero no trabaja, es el instrumento del robo de los llamados mercados financieros. Los llamados mercados financieros se llevan continuamente todo el dinero que nos falta a nosotros. Abrazo, Héctor. Sí, bueno, ayer estuvimos hablando de esto y sí, hay mucha confusión a qué se le llama mercado. Nunca confundir la alegría de los mercados con una alegría nuestra, porque si se ponen contentos ellos es porque nos están cagando de nuevo. Hola Sandra y Jorge. Lamentable y trágicamente, ni con el intento de magnicidio Cristina caen los delincuentes intelectuales. Están en el Congreso y en los ministerios de Economía y el de Seguridad. ¿Qué valor les puede dar la justicia en su servilismo a dos chicas y una menor o a cada ciudadano argentino? Ninguno. Ni siquiera esperanza de justicia, solo dolor e impotencia infinitos. Rodolfo de Santiago. Yo nunca me doy por vencida, siempre vuelvo a tener la expectativa de que algo suceda. Y me parece que esta vez, sin hacer hincapié en la política, porque como ya dijimos al principio, no es un tema es demasiado trágico, demasiado brutal como para el carancheo, ¿no? Pero precisamente por la situación política complicada que tenemos en general todos los días, también depende de nosotros, de que nosotros sigamos hablando, de que el sábado reviente la Plaza del Congreso con la convocatoria de Ni Una Menos. Porque acá este caso lo que nos pone de manifiesto, entre muchas otras cosas, es un caso sintomático, terrible caso sintomático de un estado de cosas, es que entre las cosas a las que hay que ponerle un límite es el desprecio a las mujeres. Porque despreciando a las mujeres, emitiendo mensajes como los que contaba Lucía de las publicidades esas de Shell o de YPF, que no sé si son oficiales o no fueron oficiales, no sé, pero andan circulando cosas, hay declaraciones de funcionarios, los troles estos, los incels estos que creen que no ligan con las minas porque las minas eligen a los otros, en fin, no estamos para escuchar o para soportar tanta inseguridad ajena que se vuelve contra nuestros cuerpos. Así que me parece que no hay que dejar de mirar
a la 1, 11, 14. No hay que dejar de pensar en esas 40, 45 personas que vieron ese crimen y esas torturas en directo. Estamos ante algo tan macabro como el terrorismo de Estado. No sé si me explico, pero son crímenes de un orden genocida, de un orden, de un nivel de horror tan grande, que una organización sea capaz de generar un triple crimen y de querer y organizar la mirada de ese crimen en directo o de esas torturas en directo para escarmentar a alguien, nos pone frente a un abismo. Porque fueron esta vez estas 3 chicas, pero pueden ser otras chicas. Y en general chicas, en este sentido y en este ambiente, chicas pobres. Esto es el resultado. La prostitución de estas chicas, no cabe duda que es el resultado de la pobreza. Está muy lejos de un segmento de mujeres que puede decir ejerzo la prostitución porque la elijo. Las hay, claro que las hay. Hay un montón de minas que ejercen la prostitución y defienden el ejercicio de la prostitución. Y hay otra posición que dice que ninguna mujer es libre de prostituirse, que esa decisión ya está condicionada por una carencia patriarcal. Yo no quiero entrar ahora en esa polémica feminista porque es de nunca acabar, pero me parece que estamos hablando en este caso de un segmento de chicas que no tenía. ¿Quién tiene recursos en ese sector social para seguir con su vida? Bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre, como decía Milei, vender un riñón, y tal vez a otra gente se le ocurra prostituirse. Mujeres y varones, mujeres y varones. No estamos hablando acá de un tema. La prostitución no es un tema que nos incumbe a las mujeres. En todo caso, la prostitución masculina nos puede involucrar a las mujeres como clientas, ¿no? Porque también hay mujeres que contratan varones, no solo homosexuales contratan varones que se prostituyen, pero son fenómenos muy minoritarios, y lo que sigue pasando a grosso modo es que las mujeres somos el último orejón del tarro, y desde que han desmantelado todas las políticas de género y desde que se nos desprecia desde el poder, desde la rosada, desde, cualquiera puede hacernos cualquier cosa. Básicamente funciona así. Otro. Hola compañera Sandra, aunque la vaca está muerta, ¿hace falta atarla? Digo por los cuatreros del imperio y su generosidad de 20.000 millones de salvataje, entre comillas. ¿Y lo escuchaste al motoquero expert acusar a Axel del narcomenudeo? Justo él que tema el avance narco en las zonas de estado ausente. Gracias y buen fin de semana. Carlos de Salta. Bueno, otra torpeza de expert, Le dieron poca cuerda, ¿vieron? Es el candidato, el primer candidato, pero yo vi 2 spots nada más y el protagonista es Milei. No le dejan decir ni cárcel o bala, no se puede expresar, pobre. Su libre expresión está atada al buen discurso electoral, pero es una reverenda guachada hacer llegar esto a Axel, realmente es una reverenda guachada. Otro, hola Sandra y Jorge, lamentable y trágico. Ya está. Hola Sandrita, me dice Sandrita siempre, Oscar Ruiz. Decime Sandra, que soy grande yo. Hola Sandra y Jorge, sé que el objetivo de una periodista es la información, pero hoy contarme algo de Cristina para respirar. Les mando un gran abrazo y no bajen los brazos. Oscar Ruiz de Salto. Es que no sé qué contarte de Cristina, porque hoy no sé nada de Cristina. Ayer dijo pan para hoy, hambre para mañana por el préstamo. Sandra, hace unos días a la tarde temprano iba en colectivo desde Constitución hacia el centro. Vi en unas pocas cuadras cerca de 12 chicas,
muy jovencitas, algunas solas, otras en grupitos de 2 o 3, conversando mientras esperaban clientes. Fue tan doloroso verlas, podrían ser nuestras hijas. No puedo dejar de pensar en ellas, en qué proyecto de vida podrán construir. El triple femicidio reeditó y agudizó el dolor y la bronca. Soy María de Banfield. Qué buen mensaje, María. Es evidente que la crisis, en una crisis aumenta la prostitución, es evidente. Y que aumentan las muertes de las prostitutas también. Aumenta la muerte en general. Estamos llamados, ayer comentábamos eso, ¿no? Que han aumentado exponencialmente las causas de muerte. Vivimos en un país absolutamente inseguro, donde no sabemos si tomar un micro, si tomar un avión, si llamar al plomero. Todo es peligroso. Todo es peligroso. Los edificios nuevos se pueden venir abajo porque nadie controla los materiales. Estamos a las puertas de un gran caos, porque nos preside alguien que tiene caos en la cabeza y está rodeado de imbéciles o de ladrones. Es así de sencillo. Vamos a ver si el pueblo argentino se despertó de la siesta y se puede mirar la realidad a la cara, o si siguen viendo lo que quieren ver, aunque la bomba les estalla en el estómago, porque las bombas en el estómago estallan cuando el estómago está vacío. Y tenemos un pueblo al que le estallan muchas bombas en los estómagos y tenemos la obligación de defenderlos. 22 horas, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailen Pavón por la operación del streaming. El próximo programa es El Refugio con Osvaldo Quiroga, como todos los jueves, y yo me despido hasta el lunes, y vaya a saber uno con qué país y con qué mundo nos encontramos el lunes. Mientras tanto, pásenlo bien. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y